un retraso de avión, entonces empezamos sin ella y si ella llegara al final, naturalmente le daremos la palabra para que pueda hacer su exposición. Antes de empezar, quería recordar a todos los que ya hablaron y los que van a hablar ahora, que después envíen sus presentaciones, si la tienen escritas, o material, o los PowerPoint, lo que sea, los envíen por email, debe estar saliendo en la pantalla, pero si no, Daniela se encarga de darle a todos la email de Gunther, que no me recuerdo pero exactamente por extenso su email, pero realmente eso es para que permita a todos de recibir todas las ponencias, la presentación de ese material de tan alto nivel. Entonces, ese panel es presentando experiencias de sociedades civiles, de la sociedad civil en la lucha contra la impunidad en caso de crímenes contra periodistas. Y entonces tenemos varias experiencias y ya sin más retraso, y no voy ni a hacer, digamos, su presentación de currículo para no perder más tiempo, que es precioso. Le pido a todos que hable 10 minutos con casi ninguna margen de negociación. Eso porque imagino que tendremos después un interés aquí del público también para hacer preguntas con relación a sus ponencias. Y entonces comenzaría dando la palabra a Sonali Samarasinghe. Yes, that's right. Thank you. That's right. I got it right the first time and I shouldn't have tried the second. Yes. But so, Sonali, thank you very much for coming here from so long, and we would like to listen to your experience. So you have the floor and 10 minutes. Thank you. Thank you. I first want to thank the organizers for arranging this event, to CPJ for sponsoring my participation, and I'm honored to be on this panel. I will be making my remarks in my personal capacity as a former editor and a former journalist in exile. I am no longer in exile as we had a change in government this January, and I have been able to return to Sri Lanka without fear since January this year. At the outset, speaking as a journalist and editor, I also want to acknowledge the work of UN agencies such as UNESCO and of other organizations committed to the safety of journalists. It's a great strength to hear the panelists talk and to see and hear their commitment to this cause. But I want to just take some time to see who are we protecting, who are we fighting for. Yes, we are fighting for journalists, but we are also fighting for the individual. And I just want to bring it back to that individual, to the matter of the individual, to humanize the face of this journalist that we are talking about. And so I would like the picture to come on. Is the picture on? So you'll see it's on? Yeah. So you'll see a picture of a gentleman there, and that is actually my husband, and he was the editor of a newspaper. I was also editor of a newspaper, and he was murdered by government-sponsored elements on the 8th of January 2009. His car was surrounded as he was going to work, and he was bludgeoned to death. So I just want to bring it back to the personal for us to understand that when we talk, we are talking about human beings who are, if someone else said judges are human beings, but so that we see that these are individuals and fathers and husbands and sons and daughters we're talking about. So we have seen that the threat to a journalist is usually incremental in intensity over time, and as the space for civil society and freedom shrinks, that threat intensifies, obviously. And I can tell you that for us,
we had various death threats, various levels of intimidation. Our presses were burned twice, our newspapers were shut down by a previous government. So these were all indicators that we were a nuisance. And these methods were used to send a message to try and force us and journalists to censor ourselves. But self-censorship, in my view, is unacceptable when all you are doing is actually exercising your right to practice your profession and affording the people the right to information in the public interest. So self-censorship was not an option. And the next obvious step, certainly for my husband, was to lock horns and fight to the death. So now we know that the best way to prevent violence against journalists is to hold perpetrators accountable. And we have spoken here at length about the positive obligations imposed on states to provide mechanisms for this protection. But how does one act then when the government itself, when you're fighting the government itself, because it is the government that is abdicating all responsibility to protect its citizens, where the government policy is one of stunting the media or preventing pluralism in media, to them allow for this uniflow of information emanating only from state-sponsored entities. So in Sri Lanka, we have a solid judicial system. It's over 200 years old. We have a good administrative structure. So I don't feel that that is where the problem lies. Our problem was that a few people in power controlled the three arms of government. So there was no separation of powers. There was no ostensible checks and balances. We had a government that had taken impunity to the level of a martial art. Journalists had no recourse to the usual means of protection or investigation, such as the police, or even local media organizations set up to protect the media, right? Because government influence was so pervasive that it was hard to know whom to trust. And democratic institutions themselves had metastasized into tools in the hands of this repressive regime. And in such a situation where confidence in the system had eroded to such an extent, how do we prevent violence and impunity? I actually don't have the answer to that. It's difficult. But here's some of the things that we did. It is important to understand really the nature of the beast you're dealing with and the nature of its methods and what they are using against journalists and against freedom. So there were a great many ways they censored us. I have a laundry list here. I'm not going to because it's too long. But so I'll skip all that. And just to say that they were very inventive. When it came to the government even bought up independent media outlets in order that so anyone coming from the outside, it was very difficult to immediately be clear as to who was actually controlling these independent media outlets. So there were many ways that the government became journalists themselves. The army had a media website where they would have articles published about journalists. Government-sponsored elements would set up news websites that looked like news websites, and yet they were there to vilify journalists. So lots of these things were done, and of course the usual threats and intimidation and disappearances and killing, of course. So in these circumstances, where there is no space at all, hardly any space, it shrunk so much, what can we do? And in our case, we did what we could, right, to keep the issue in focus and to keep the issue in public memory. And this is really important, to educate the public and to make them feel empathy, to humanize the journalist. This was a husband, not just, yes, he or she was killed in the line of duty, but he was also a husband, a father, and all of that, So the second thing you need to do, that's the first thing, to humanize the journalist. The second one is the need to collect documentation and evidence
as of course there may not be space now, but there would be an opportunity later on when once the peace returns, if in a conflict situation or if there is regime change, there will be the opportunity to go forward with cases and investigations. In the case of Sri Lanka, even once peace returned in 2009, after the end of the conflict, the situation did not improve. In fact, it got worse as the regime only consolidated their power. And that government conducted sham investigations into murders and disappearances of journalists. So it was important to follow these investigations closely and to document how exactly they were stonewalled. These are important information to have. Unless the public were fooled or lulled into a complacency that investigations were going on, it was also important to keep publicizing the absurdity of these inquiries, right? That they are either botched or that they go nowhere. And the next thing to do is to also keep writing letters, making them as public as possible, to stir people into understanding that a crime against journalists is a crime against us all. And if the letters to the authorities are written maybe by a family member, a widow or widower, it gains an authenticity and power that may be, could you have the next slide, please? Or not always accompany a statement. So this is one of the things, I didn't do this, but this was a poster that came up by civil society, and so it sort of shows how they're connecting the two, and obviously it worked. 19 journalists have been killed. 19 journalists have been killed in Sri Lanka since 1992. 10 have been killed according to the CPJ since 2005, and so they were using these images to sort of stir the public, which was quite effective. The other thing also is it is important to keep the international community engaged, speak to as many congressmen or whoever as possible, keep the issue in their minds. Also, when my husband received the UNESCO Press Freedom Prize posthumously in 2009, that was another opportunity for me to make a very strong statement and bring issues to the fore in the world stage. Of course, after I made that statement, I got more death threats, but at least I was already out. I was in exile by then. So nevertheless, the goal is then to keep the issues in view, keep it personal, so it captures the hearts of the people, and then they can identify personally with the loss, right? So the sort of "then they came for me" concept. Could we have that other one? And we all know the "then they came for me," Martin Niemöller. If it doesn't come up, you know that. First they came for the Jews and I didn't speak up. And then they came for me and there was no one to speak up for me. So that kind of concept to make the public realize that this is really going to affect them. It's not just the journalists. And I say this because there are people who believe that journalists are just disposable commodities, or that they had it coming, or that they asked for it. So this is very important. So the idea is to make as many dents as possible and bide your time and to not lose hope. Because if you do, then you lose the impetus to fight. The time will come when again there will be that democratic space to move forward. And in Sri Lanka, that day did come. 6 years to the very day my husband was murdered. January 8th, 2015, the government changed, and of course with the new administration that was elected, they have so far demonstrated a political will and energy to prosecute crimes against journalists. And I conclude by saying that in my husband's case, I can tell you that the investigation has been reopened recently under this new administration and is currently underway. Thank you. Thank you very much, Sonali, for your passionate and very personal and touching
telling of your own experience and with essential lessons for these cases that we hope that not many journalists in the future will need to apply, but unfortunately the situation is, well, we are here exactly for that, so we are far from having concluded this problem. And I would like to stay in the macro regions. I would like to give the floor to Sahar Habib Ghazi from Pakistan, and her organization is Global Voice. Thank you. I'd also like to add that I'm here as a Pakistani journalist, and I'm going to be speaking on Pakistan specifically, and I'd like to thank UNESCO and CPJ for making it possible for me to be here. So I also have a few slides. You're going to have to let me know if you see something now. Do you see an image? Blue, okay. So I wanted to talk to you about a Pakistani journalist named Wali Khan Babar. He is among the new era of journalists in Pakistan. In this picture, he is 20 years old. He was covering crime, drugs, turf wars in Pakistan's largest city, Karachi, which has 20 million people. So, you know, I don't know how much Pakistan is in the news in Latin America, but just to give you an example, the population size of the country is 200 million, so it's the same as Brazil, almost. And, but the geography is very different. So the size of the country, Pakistan's a really small country. Brazil is 11 times Pakistan's size. So some areas of the country are really, really congested, and Karachi is one of those cases, and there's lots of issues there that relate to resources. So Wali Khan Babar was, do you see his image now? Okay, so Wali Khan Babar was taking on a political party, reporting on this political party that had ties to criminal gangs, and this was for many years an area that journalists did not cover, but he dared to cover it. And in 2011, after he left work, he was in his car, he was shot, targeted 6 times. He passed away. This was a rare case, Wali Khan Babar's. There was years of perfect impunity record in Pakistan. So we've had 109 cases of journalists and media workers killed since 2000. I think no one's numbers are as bad as Pakistan, so I apologize. And in all those cases, we've only had 4 convictions, startling numbers. Wali was the first Pakistani journalist whose case actually went through court, went through a whole process. 6 people were convicted. But I wanted to share with you what a conviction in Pakistan looks like. His case did not go through the regular court system. It went through the anti-terrorism courts. It took 3 years. These are special courts that were formed a couple of years ago. And it also took It also took 6 witnesses, 2 police officers, and a lawyer's death for this case to be prosecuted. And the 6 people that were convicted, they were just the operatives carrying out this murder. The mastermind behind this crime, the political party, they went scot-free, essentially. Even though one of the killers whose confession, a videotape confession was released on YouTube saying that he killed Wali Khan Babar, he was arrested from the headquarters of this political party's office. But that, you know, they're not involved in this murder, supposedly. So, oops, I think it just started working. So Wali Khan Babar's case is one of 109 cases, and in most of the cases what we see is that 67% of them were targeted. So these were close-range attacks against journalists. These are figures by the Media Matters for Democracy, which is an NGO in Pakistan. I also wanted to talk about my friend here, Raza Rumi,
who is not in that statistic. He was attacked a year ago. He was leaving work after doing a controversial show on Pakistan's blasphemy laws. And as he was leaving work, his car was also attacked by gunmen. His driver died in the attack. He managed to escape, but he said, "I could feel the bullets passing over me." What happened afterwards was that he had to leave the country. He is currently in exile in the US, and I wish he could have been here, but his visa did not allow him to come here and speak specifically. So in Raza's case, what we see is his case is also going through court proceedings. They didn't put his case in the anti-terrorism courts. His case has actually gone to the military courts, which is this new wonderful thing that has happened in Pakistan, where last December, the parliament approved this process where these cases could be tried in military court. So it's a closed court hearing. The main accused in this case belong to these two sectarian militant groups. And we don't really know what the evidence in this case is, but the key witness, Raza informs me, is the brother of the driver who was killed in the attack, who was nowhere on the scene, but he is the key witness. And he is being intimidated by the military to give witness in court, and he doesn't want to because he knows he's going to be killed by these militant groups, which act with impunity in Pakistan. And he says, "I am terrified of what might happen if I return to the country." This doesn't like me, this clicker. So, these are just a couple of the cases of threats that are faced by journalists, and Pakistan, again, is a very big country. So these are 3 conflict areas, and if you just look at this map, it's meant to be confusing, because if when I'm a journalist in Karachi, I have to worry about these 3 different things. I have to worry about criminal gangs, political parties, militant organizations. If I'm a journalist in FATA, I have to worry about intelligence operatives, the military. These are threats. That this is just how I have to work in these places. And similarly with Balochistan, where there's an insurgency going on, I have to worry about armed separatist group, paramilitary troops. This is really interesting. So I'm gonna stop using that. When you're reporting in Pakistan, outside the conflict zones, the other things that you have to worry about is the red lines you don't cross is criticism of the military, the war in Balochistan, and blasphemy laws. So it's this level of impunity that operates not just with, in Pakistan's case, with journalists, okay, I'm going to be killed if I cross these red lines. It's this, how does a journalist operate in such an environment? You're self-censoring constantly. And a couple of years ago, the government changed, and the Committee to Protect Journalists brought a delegation to Pakistan, and they met our Prime Minister, and he was really keen on hearing them out, and he made these big promises to help the fight against impunity of journalists. There hasn't been much progress since then. There has been this bill that this is a special report that was put together by the parliamentary committee, and a bill that was crafted for that purpose. But what we're seeing is that the problems go beyond weak governance, and our legal system is not strong either. The problems also go to the level of the media industry. Just as an example, I want to give the largest media group in the country, the Jung Group, which runs a newspaper and TV channels. Out of the 109 journalists and media workers that have been killed, 8 belong to their organization. 7 of them were targeted. And research by Media Matters for Democracy shows that out of those that were targeted, a lot of it had to do with the editorial policies of Jung Group. So they're not training their journalists, they're making them vulnerable on the ground. And I actually wanted to show this tweet, which was a campaign against the group, which equated, let's see if I can find it without this going crazy. Not really. Okay, we'll just stop that. So there was this campaign, No More Geo. Geo are traitors, the Jung Group. If you write against Geo, you're writing against the country. And
Geo's, one of their journalists was also attacked about a year ago, and what followed after that was the channel aired allegations against the military government, the military intelligence authority for this attack, and then the channel was penalized. It was taken off air. A few months passed, and trumped-up charges came up involving the channel in blasphemy charges. So it becomes this perfect storm in the country. If you say something against the military, then we're also going to put blasphemy charges on you, to the point where you don't speak much. So I guess in my last minute, I'm going to talk about bit about the civil society efforts in the country. There are a couple of organizations that are really working hard to document threats in the country, because what we see is that out of those 109 that were killed, a very small percentage of them we have documented threats. So there's been a lot of focus on journalists if they're threatened to document their threats and kind of follow up on this. And in this space, also UNESCO and a few other organizations, CPJ, Open Society Foundation is really supporting reform in the country. But for me personally as a journalist, and this is my last point, the media industry is very new in Pakistan, the free media, but there's a lot of money in it. There are more than 84 private news channels, and they earn a lot of money from advertising. I think they should be held accountable, and they should be funding measures to increase safety of journalists, to be able to fund investigations. Our police, they don't have much forensic support. Maybe even fund a witness protection program. I don't feel very hopeful when it comes to our judicial system or our political system, because they're just abdicating responsibility to military courts and anti-terror courts. Thank you. Thank you, Sar, for sharing with us all this information that I'm sure for most of us must be new, because as you said, I mean, not so much information about what's going on in Pakistan is usually available in Latin America, but I would also say in the world. I mean, when we're not talking about terrorist attacks and so on, but the real factors that in a way also provoke all the rest. So they are very, so usually we all know that what happens to journalists, to freedom of expression is a kind of precise thermometer of the state of democracy, state of general affairs. So thank you very much. And Sara estaba hablando de, bueno, de los 200 millones de habitantes de Pakistán, entonces pasamos a los 200 millones de habitantes de Brasil. A mi izquierda, Marcelo Tracel, que es un director de la ABRAGI, que es la Asociación Brasileña de Reporteros Investigativos, de Periodistas Investigativos. Por favor, Marcelo. Gracias. Buenas tardes, o pura vida, como dicen acá en Costa Rica. Por primero, me gustaría excusarme ante mis hermanos latinoamericanos por no hablar en español, pero mi inglés es un poco más fluente, va a facilitar el trabajo de los traductores, creo yo. Well, second, I'd like to thank UNESCO, and especially in the person of Guilherme Canella, for inviting the Brazilian Association of Investigative Journalists to join the magistrates, diplomats, and colleagues gathered here in this important conference. And I would like to thank the Inter-American Court of Human Rights for the welcoming reception and the effort to defend the lives of journalists and freedom of expression in the Americas. As several panelists have stressed yesterday and today, Brazil is one of the most dangerous countries in the world to be a journalist. Not only were 33 reporters killed since 1902, but in 22 of the confirmed cases, the perpetrators got away without punishment. Beyond homicides, which is the most horrible form of violence against freedom of expression,
In the last couple of years, the cases of aggression and threats against journalists in Brazil have risen steeply. Data collected by Abrage shows that between May 2013 and March 2014 alone, 220 journalists suffered aggressions during their journeys reporting on street protests. While 174 of the cases were perpetrated by state security forces, remaining ones were perpetrated by protesters themselves. This shows how not only agents of the state regard the press with suspicion in Brazil, but sadly, even the very citizens whose right to freedom of expression the journalists are trying to protect. I won't go into detail about how that came by, but well, you see it's a very strange picture. No member of the police forces was punished for such aggressions. The only protesters prosecuted were the ones who responsible for the death of video reporter Santiago Andrade, struck by fireworks launched by anarchist militants. As far as we know, the process is still going through trial, so it's not very clear at the moment. One of our directors, James Alberti, is currently under asylum in Canada because of threats to his life by agents of civil police, which are sparked by his reporting on rampant corruption in that institution in the state of Paraná. The security prospects for Brazilian journalists are bleak, when the same police forces that should investigate the crimes against journalists are the ones posing threats, or even killing reporters, as was the case of Rodrigo Neto, a journalist from Ipatinga, Minas Gerais, murdered in 2013. What Abrage has been doing to help bring the aggressors to justice is what we know best: report on the cases. In the last couple of years, we have been striving to become a clearinghouse for reports of violence and censorship against journalists. We receive denunces, check the information, and try to determine if the motivation for the crime was the journalistic activity of the victim. When we do manage to determine that, or at least have a reasonable cause to believe it was an act against freedom of expression, we release notes and public letters pressuring governments to investigate and find the perpetrators. We found that this kind of reporting work brings credibility to our claims and help media and civil society organizations to mobilize for demanding justice or protection for journalists. We would like to stress that the main obstacle to bringing perpetrators to punishment in Brazil is not legislation or observancy of international law by courts, but the ridiculous record of crime solution by the civil police. Police forces in Brazil do not even bother to properly investigate some 90% of homicides, let alone other types of crimes. Of the remaining 5% of murders effectively investigated, only about 2% lead to convictions. So impunity is not only a problem for journalists, as Dr. Bosco reminded us this morning. Abrage has been directing public letters to magistrates, urging for punishment of aggressors, and asking for the protection of human rights. Some of our directors have reached out to ministers of the Supreme Court in partnership with the Committee for the Protection of Journalists, which is one of our
most important partners in Brazil, along with Article 19 and the IFACs. Joaquim Barbosa, former Minister Justice of the Supreme Court in Brazil, has stated that the High Court is aware of, and I quote that, recent lethal violence that reporters in upcountry towns are facing. On the other hand, the very same Minister Barbosa had, at the time, just told journalist Felipe Recondo from Estado de São Paulo newspaper to, and I quote again, go wallow in the trash, because of his reporting on the Supreme Court. So as you see, interaction with the judiciary power is not always very productive for our goals, although most judges are sensitive to protection of freedom of expression. Abrage has also been participating in the Commission for the Right to Communication and Freedom of Expression, an organ of the National Human Rights Commission. But after 2 years of discussions, this commission is just now being officially constituted as a consultative organ, capable of presenting recommendations to other branches of the federal government. Although we do see the creation of this commission as progress, we are bemused by some of its proposals to protect journalists. For example, the federal government offered to send threatened journalists to witness protection programs. We do not think this kind of measure is sensible, since in the end, a protected reporter cannot report anymore. The aggressors then actually meet their ends, without even having to take the risk of being convicted of murder. Sending reporters to witness protection programs would be, in our view, a strong incentive for anyone willing to silence the press for posing threats, and so because they would only have to pose threats against journalists and lead them into witness protections programs. So they would, in the end, silence these professionals. The only solution, as far as freedom of expression is concerned, in our opinion, is to neutralize the expectation of impunity, not only for the hired guns, but first and foremost for the masterminds of the crimes against journalists. The Commission is also proposing the creation of an observatory to monitor violence against journalists in Brazil. This may be useful in raising awareness about impunity, as long as the observatory is not the only measure that the government takes to address the problem, and does not distract the National Human Rights Commission from the most pressing issue of finding ways to end impunity. As a final note, and following the important point made yesterday by Marcia Aguiluz from the Center for Justice and International Law, I would like to draw attention to another obstacle to freedom of expression in Brazil, to which magistrates can contribute directly. Impunity does silence journalists, but so does sometimes punishment. In Brazil, there are cases in which the powerful use the rule of law to silence the press, just like in Sri Lanka and Pakistan, as you just heard. Thais Gasparin, for example, who addressed this audience yesterday, has fought many battles in court against several powerful interests who would use the penal types of injury, defamation, and slander to impose censorship or force journalists to not report on their abuses. Of course, there are cases in which journalists do hurt the honor of individuals and institutions. But the law has been consistently, in our view, used in the last years to try to suppress freedom of expression. This is becoming really
a really important issue for journalistic freedom in Brazil. It is the opinion of Abrardi that as important as using the law to protect the lives and the work of journalists is not to use the law for censoring the press and curbing freedom of expression. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Gustaría dar la palabra a Adriana Arce, que del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos en Buenos Aires, Argentina. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, a UNESCO y también a la Corte el brindarnos la posibilidad de estar aquí. En realidad, no está aún la pantalla, pero bueno, vamos a avanzar porque así es más fácil el tema de la traducción para los que no hablan español. En realidad, el Centro Internacional tiene su sede en Buenos Aires y al respecto quería, más o menos en una línea de tiempo muy breve, centralizar todo lo sucedido con este tema en el país. En primer lugar, como ustedes saben, tuvimos una primera etapa que pasamos del terror criminal realmente al ejercicio pleno de los derechos humanos fundamentales. En realidad, en esta primera etapa, que fue la etapa de la dictadura, ustedes conocerán seguramente muchos casos. Tuvimos cerca de 200 periodistas entre desaparecidos, muertos, amenazados, entre ellos la figura inolvidable de, bueno, allí está en la pantalla, de Roberto Walsh, quien indudablemente al día siguiente de publicar su carta de un escritor a la Junta, desapareció. Se quemaron editoriales, se quemaron, por ejemplo, del Centro Editor de América Latina aproximadamente 25 toneladas de libros. ¿Qué se perseguía? Se perseguía el pensamiento único, la opinión única, y en ese tiempo existía una única fábrica de papel en Argentina que proveía de papel a todos los medios de comunicación. Entonces la dictadura se apropia de esta fábrica de papel, que se llama Papel Prensa, asesinando, porque era una empresa mixta, parte del Estado, parte privada, asesinando al dueño de la empresa privada, secuestrando a toda la familia, torturándolos y bajo amenazas hacerle resignar sus acciones en favor de los 3 periódicos más importantes que hoy siguen ostentando, a pesar de la causa judicial abierta y en curso, el beneficio de tener el papel a bajo precio y haberse convertido en los grupos monopólicos de la información más importantes. Vamos a ver si podemos pasar, pero esto parece que muy bien no funciona. Ahí tienen ustedes a Rodolfo Walsh, que dijo: el periodismo es libre o es una farsa. Y debo decir que esa carta de un escritor a la Junta Militar todavía estamos usándola en Argentina para enseñar derechos humanos, porque con un lenguaje muy sencillo, desde la escuela primaria hasta la universidad, se parte de esta carta de Rodolfo Walsh, en la que reclama a la Junta por todas las barbaridades que estaban cometiendo, ¿no? Después a esta etapa sobreviene otra, que es ya la etapa del neoliberalismo. Esta fue la dictadura militar, pero bueno, esto no sé cómo, no me funciona. ¿Lo puedes hacer funcionar, por favor? Después de Rodolfo Walsh tenemos esta etapa, la etapa del neoliberalismo, donde se instalaron unos gobiernos, llamémosle constitucionales, porque si no sería hablar de democracia, como decía García Márquez, con minúsculas y entre comillas, en lo cual se acentúa enormemente toda esta situación. Y aunque estábamos con gobiernos constitucionales, tuvimos también la muerte de compañeros periodistas. Es el momento en que realmente los monopolios de la información se consolidan definitivamente en Argentina, y fue el tiempo en el que mayor amenazas hubo. Tuvimos ahí la muerte de... ¿Puedes pasarlo? La muerte de Mario Bonino, por ejemplo, que era compañero del sindicato de prensa.
al día siguiente de un acto que hicieron en defensa de la libertad de expresión, precisamente fue asesinado recién en el año 2003 y por pedido del entonces secretario de Derechos Humanos, Carlos Eduardo Duhalde, se reabrió la causa del compañero Mario Bonino. También tuvimos el caso de, no muy conocido porque Cabeza, que ustedes lo conocen, bueno, por supuesto, y también tuvimos, entre estos dos casos, hubo 600 casos de amenazas. Después tuvimos también el caso, pasa también, por favor, de otro compañero de una provincia de Chubut, que también fue asesinado, y así, en este periodo de gran consolidación de los grupos monopólicos, cada vez que estos compañeros hacían alguna denuncia con respecto a la libertad de expresión, precisamente, pues terminábamos en esta situación. Llegamos así a un tercer momento, que es el que empieza, donde realmente empieza la protección del Estado a la libertad de expresión, y en eso es destacable el trabajo que hizo el Congreso Nacional aprobando leyes realmente garantistas de esto, ¿no? Por ejemplo, hasta ese momento estaba en vigencia una ley de la época de la dictadura, que tenía una comisión integrada por las Fuerzas Armadas y representantes de los servicios de inteligencia. Ellos eran los que otorgaban las licencias de radios, de televisiones, de periódicos. Esa ley fue derogada y después de muchas discusiones en diferentes foros en todo el país, se logró aprobar en las cámaras la nueva ley de medios de comunicación audiovisual, que seguramente todos ustedes tienen alguna referencia al respecto. Esta ley nueva nos ha permitido otorgar nuevas licencias, nos ha permitido que los pueblos originarios, las universidades, los municipios, las cooperativas tengan sus propias radios o sus propios periódicos otra vez. Pero, a pesar de tener la norma declarada constitucional por la Corte Suprema del país, a pesar de tener la voluntad política de aplicación de la norma, nos encontramos con la complicidad de algunos sectores del Poder Judicial que empiezan a interponer medidas cautelares que van impidiendo la aplicación total de la ley. Entonces, todavía estamos en esas discusiones. En realidad, se han acomodado a la ley muchos sectores, que es lo que se ha permitido otorgar en licencias nuevas, pero los grupos monopólicos más importantes siguen detectando la mayor parte de las señales y las de mayor llegada, ¿no? Esta es la situación que tenemos. Tenemos también la creación de la autoridad de la Defensoría del Público, que tiene que ver con esto de la ley. Tenemos un lugar, los ciudadanos, donde ir a reclamar por nuestro derecho a la información. Y llegamos a encontrarnos con una situación realmente absurda, si quieren ustedes, porque con todo esto que les estoy contando y que realmente parece algo bastante organizado y tranquilo, nos encontramos con que nuevamente los trabajadores de prensa están en el problema. Y están en el problema porque esta vez los que los despiden, los que los amenazan, los que les hacen causas judiciales son los mismos grupos monopólicos en los cuales algunos trabajan. Porque si no respetan la línea editorial, que obedece a veces a intereses económicos o a intereses políticos o a otro tipo de intereses, pues es despedido o se le denuncia judicialmente. Como afortunadamente la ley esta de injurias fue eliminada por el Congreso, con lo cual ya no vamos a tener repeticiones como el caso Kimmel, ni como el caso Berbinsky, no, eso ya es imposible. Pero estos intentos están y a diario vemos las consecuencias, ¿no? También sufren, curiosamente, ha habido manifestaciones políticas de sectores opositores al gobierno y han agredido a los periodistas, han agredido a los periodistas, no solo los periodistas de la televisión pública, digamos, que podían decir, bueno, es afín al gobierno, no.
También hubo agresiones a periodistas de otros medios. O sea, es una situación bastante extraña. Indudablemente, la conclusión de todo esto, por lo menos para nosotros, es que el tema de la libertad de expresión no solamente requiere normas jurídicas, capacitación de jueces, sino que sobre todo requiere que la sociedad empiece a defender su derecho a la información, su derecho a una información contrastada, su derecho a poder emitir opiniones. Es lo que nos ha enseñado en Argentina la experiencia, porque hasta tanto que la sociedad no se empoderó del derecho a reclamar justicia por los juicios de derechos a la humanidad, no tuvimos los juicios. Los tuvimos por la presión de la sociedad, por la presión de los organismos de derechos humanos y por la decisión política del gobierno, pero también por la presión de la sociedad. Es decir, en la medida que no entendamos o no logremos que la sociedad entienda que el derecho a la información no es solamente un negocio, es un derecho humano que tenemos que defender igual que defendemos el derecho a la vida, a la salud, a la libertad. Bueno, esto es en concreto lo que quería más o menos, respetando los tiempos, lo que he tratado de explicar en grandes trazos y bueno, cualquier duda que quieran, estoy dispuesta a responder. He cumplido. Me ha costado, ¿eh? Tenía que... Muchas gracias, Adriana, también por respetar religiosamente el tiempo. Sí. Quisiera dar la palabra a Dario Ramírez, que es director de la ONG Artículo 19 y para México, América Central. Muchísimas gracias a la Corte Interamericana, a la UNESCO por la invitación. Permítanme plantear 3 puntos sobre la experiencia mexicana que mucho me temo que podrá importarse o que le encontrarán similar a otras realidades y a otras latitudes. Algunas ideas primero sobre impunidad y protección, porque siento que no solo en este cuarto, sino en mi país de origen se confunden de manera regular. Primero, reconocer que copiamos la idea de la realidad colombiana sobre el mecanismo de protección. Pero antes de entrar al mecanismo, creo que debe de quedar claro que lo único que puede detener la violencia contra la prensa es una sanción del Estado. Si esto es verdadero, entonces, ¿por qué nos hemos pasado tanto tiempo en la creación de mecanismos de protección que funcionan, y lo digo por el caso mexicano, deficientemente? Hemos argumentado aquí y en otros lugares que es la responsabilidad del Estado de proteger los derechos humanos y aquí se refleja esta creación. Sin embargo, la perspectiva policíaca del mecanismo de protección le ha allanado, desde mi punto de vista, al Estado, el camino al Estado para argumentar que están haciendo algo, cuando la realidad, y no lo digo yo, dicta que el mecanismo de protección en México no ha disminuido la violencia contra la prensa. Al contrario, ha aumentado en los últimos 2 años. Si partimos que la protección es o debe de ser temporal, y la temporalidad la dicta la procuración o impartición de justicia, estas dos son escasas, entonces estamos apostando por un curita ante una hemorragia nacional. En los últimos tiempos he llegado a pensar que los que hemos promovido la creación de un mecanismo de protección tenemos que hacer un alto en el camino y revalorar lo que buscamos y cómo lo buscamos. Porque la realidad en México es que tuvimos éxito en tenerlo, pero la realidad es que un mecanismo que cuenta con presupuesto de $2 millones parece carecer infinitamente de la confianza de su población beneficiaria y de atender el problema de garantizar que los periodistas sigan ejerciendo la libertad de expresión. Es más, una simulación que cuenta con dinero público que un santuario para la protección de quienes se sienten perseguidos. Una cosa es tener un mecanismo de protección y otra cosa es proteger. En los últimos años
hemos revisado 54 casos atendidos por el mecanismo. Y ahí les va alguna numeralia que los mareará, pero les dará una idea clara de las medidas de protección que lanza este mecanismo. A estos 59 casos, las medidas de protección se dividen en las siguientes: 34 botones de pánico que no funcionan cuando se les aprieta, 22 números de emergencia que muchas veces no contesta nadie, 17 instalaciones de cámaras que luego se roban el CPU que alimenta la cámara, acompañamientos o traslados, rondines policíacos 13 y 13, protección a inmuebles, reconocimiento de la labor pública de un periodista en 10 ocasiones y manuales, la repartición de manuales de autoprotección a 10 casos y en 8 casos escoltas. Al año hay un promedio de 300 casos según nuestra documentación. Debemos de ser prudentes cuando hablamos de crear mecanismos de protección porque tal vez, y digo solo tal vez, estamos dándole la guarida perfecta para que el Estado simule hacer algo. En lo que lleva de vida el mecanismo de protección, estos son algunos de los datos de violencia que la prensa en México ha sufrido y que el mecanismo ni otras instancias han podido detener. Es decir, llevamos casi 3 años con un mecanismo de protección y mientras transcurren esos años pasa de 2012 a la fecha 1090 agresiones, 23 asesinatos y 6 desapariciones. Si la pregunta es si estoy abogando por quitar el mecanismo de protección, la respuesta es no. Solamente estoy señalando que a pesar de tener un sistema complejo de protección, este no ha cumplido su cometido, el de proteger para garantizar la libertad de expresión. ¿Por qué no funciona? La pregunta requiere más del tiempo que tengo, pero señalaría su adecuada naturaleza jurídica, su inadecuada naturaleza jurídica, la incapacidad técnica de sus operadores, la burocratización del proceso y, sobre todo, señalaría y subrayaría la falta de voluntad política. Es decir, la falta de querer proteger a la prensa. Al final, el mismo mecanismo hace, y como dicen en inglés, que los periodistas are on the run, en vez que los criminales. Entonces, los que tienen que traer chalecos antibalas, los que tienen que correr, los que tienen que esconderse, son los periodistas, mientras que el planteamiento del problema debería ser diferente. La impunidad es el permiso tácito al perpetrador para que cometa cualquier delito contra la libertad de expresión. Si el Estado no castiga a quien atenta contra la libertad, el principio básico de sanción y castigo se diluye rápidamente y con ello el Estado de Derecho. El mecanismo de protección no funciona por los altos niveles de impunidad y ahí la relación intrínseca entre el mecanismo y la Fiscalía Especial de Detención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Combatimos la impunidad, no necesitaríamos un mecanismo de protección. Si queremos tener protección efectiva, tenemos que centrarnos en el combate a la impunidad, no en repartir botones de pánico, cámaras, vigilancias o escoltas. En México somos doctos en crear instituciones y aparentar como que hacemos algo. Hace 6 años se instaló la Fiscalía, una fiscalía especial para atender los casos de violencia contra la prensa. Se presumía que sería especializada. Años después todavía se modificó su marco normativo para darle mayores facultades de investigación. Todos pensamos que habíamos llegado por fin a la instancia correcta. Hoy la Fiscalía en el papel impresiona, no tiene ninguna sentencia condenatoria derivada de su trabajo. Esas son las malas noticias. ¿Por qué no funciona? Pero aparentemente funciona. En el 48% de los casos registrados por artículo 19, el perpetrador es un agente del Estado y ahí comienza mi respuesta de por qué no funciona. Para erradicar la impunidad, el Estado mexicano debería estar dispuesto a perseguirse e investigarse a sí mismo, investigar a sus agentes. La impunidad se gesta en la misma corrupción del Estado. Hace algunos años era más fácil determinar el perpetrador contra la prensa. Ahora, como en el caso de Moisés Sánchez, vemos un Estado mucho más debilitado. Al parecer, el actor intelectual en el caso de Sánchez fue el alcalde de Medellín.
quien se molestó por la cobertura de Moisés. El alcalde usó a la policía, su policía, que era lo mismo que la mafia local, y así asesinaron a Moisés. ¿Quién fue el Estado? ¿Quién fue el perpetrador, perdón? ¿El Estado o el crimen organizado? Fueron los dos. La impunidad, a pesar de tener la Fiscalía, es la falta de investigación en México. Así se ve la impunidad, falta de investigación. No es algo abstracto, sino el síntoma de un sistema de procuración de justicia colapsado. La impunidad tiene cara de falta de diligencias, ausencia de trabajo pericial, desdén hacia la labor periodística como móvil del crimen, desdén hacia la prensa en sí, lentitud en la integración de la averiguación previa, entre otras cosas. Ahora bien, mismas características las vemos en otros casos en los que descansa la impunidad. Pero si queremos combatir esta, debemos de atender el problema de raíz, no las consecuencias y no el curita. Que corran los criminales, no los periodistas. Los que deben de correr son ellos y nosotros debemos de seguir ejerciendo el derecho fundamental a la libertad de expresión. Conclusión. Retomo lo que dijo el juez Baltasar Garzón. Si tanto nos preocupa la libertad de expresión, protejámosla bien. El tema es el inicio de la oración. Nos preocupa a quién le preocupa o a quién no le preocupa. Yo no veo a las autoridades de Veracruz preocupadas, sinceramente. La violencia contra la prensa en México es sistemática y generalizada. Del 2007 a la fecha hemos registrado 1.975 agresiones a la prensa. De 2000 a la fecha hemos registrado 88 asesinatos, 16 desapariciones. Tenemos registrado al menos una agresión contra periodistas en los 32 estados de la República Mexicana a lo largo de 10 años. Por lo anterior, repito, la violencia en México es sistemática y generalizada. Siempre me extraña cuando colegas me dicen, bueno, México no es X o Y país. No es tan grave, es México. Me parece que habrá que reconocer que el México no lo exime de su gravedad, la realidad que les cuento. Tal vez sea mucho más grave porque exactamente es México un país que debería hacer las cosas mejores. Termino con esto. Me parece que para tener o innovar en las propuestas debemos de voltear a ver lo que mencionaban en la mañana, grupos internacionales, como lo dijo el relator, grupos internacionales que acompañen la realidad mexicana y para ello voltear a ver el artículo 17 de la Corte Penal Internacional. La pregunta es muy sencilla para México. ¿No pueden o no quieren resolver los casos de agresión contra la prensa? Gracias. Muchas gracias, Dario. Eso fue una exposición muy abrumadora, muy interesante y preocupante la situación. Como decías, sí, de hecho no es solo México, es una conclusión, estamos hablando con los colegas. De hecho, hay problemas con los periodistas en todo el mundo, pero en Latinoamérica, una región donde no tenemos conflictos interiores, no hay guerras, o sea, entre estados, no es Siria, no es Somalia, no es digamos un teatro de guerra, son países democráticos, todos pacíficos de su tradición. La última guerra entre estados en América Latina es cosa de hace décadas, pero tenemos esa situación tan dramática en toda la región en lo que se refiere a la violencia de forma general y a la violencia contra los periodistas. Y hablamos entonces ahora de la experiencia también de otro país, que en ese sentido es una situación seria, con Pedro Vaca, es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de la Prensa, es de acá, es que estoy haciendo la traducción del inglés al español, entonces estaba perfecto. Entonces Pedro de Colombia, y por tanto escuchamos tu experiencia. Bueno, muchas gracias a los anfitriones, a los convocantes, especialmente la UNESCO y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Desde la perspectiva de la FLIP, creo que este es un momento importante en lo que para nosotros ha sido una historia de 19 años enfrentando la violencia contra la prensa en Colombia y buscando alternativas para que haya mejores condiciones a la libertad de expresión.
Y quisiera empezar por una frase de un periodista colombiano asesinado en el año 2002, Orlando Sierra, quien en algún momento dijo, cuando estaba recibiendo amenazas, que la violencia es solo el comienzo de la censura, porque a la violencia le sigue el miedo y al miedo el silencio, ¿no? Y con esto quisiera significar dos cosas, lo que consideramos como dos mensajes escondidos que tiene la violencia contra la prensa. El primero es que envía un mensaje de inhibición a la sociedad, a otros periodistas, para que no retomen ni las narrativas, ni las estéticas, ni los temas que fueron agredidos o que fueron asesinados. Yo hago una pregunta universal y es, ¿cuántos caricaturistas en el mundo estarían dispuestos a retomar la estética de Charlie Hebdo después de lo que sucedió este año? El efecto de miedo colectivo es real, y eso sucede cuando un periodista hace una denuncia sobre un político corrupto y es asesinado. ¿Cuántos otros van a continuar esa investigación? Pero el segundo mensaje escondido que tiene la impunidad, y lo planteaba ahorita Darío, es un mensaje de permisividad. Es decir, cuando no hay castigo, se le dice al victimario, adelante, hágalo otra vez, porque no va a haber ningún tipo de consecuencia cuando se agrede a un periodista. En los 10 minutos de presentación yo quisiera simplemente exponer 5 momentos del trabajo de la Fundación, porque creo que hay que mirar en una perspectiva grande lo que ha sucedido para ver en qué hemos acertado y en qué hemos fallado y qué debe reconducirse. Lo primero el primer momento de trabajo de la Fundación yo diría que es su creación, donde participó Gabriel García Márquez, otros periodistas como Jaime Abello, Germán Rey, María Teresa Ronderos, Ignacio Gómez. Fueron periodistas que en un momento se sentaron a reflexionar qué se debe hacer desde los medios y desde los periodistas para evitar la tragedia que se estaba viviendo, ¿sí? Y para poder cubrir en un país en conflicto y saciar la sed de información que tiene una sociedad como la colombiana. Y yo creo que cuando ese valor de la solidaridad se mantiene en el tiempo, muchas cosas, creo que eso es un paso importante, porque hay países que tienen igualmente violencia contra la prensa pero que no tienen ese nivel de solidaridad. Segundo momento que enfrentó la Fundación es lo que yo llamaría acá la contención de la violencia, que el nombre más famoso es protección. Es decir, están unas situaciones excepcionales contra periodistas que implican una acción inmediata, y por esto yo soy un defensor de que los mecanismos de protección deben seguir existiendo siempre y cuando la violencia sea inminente y las circunstancias sean excepcionales. Pero ¿qué hemos aprendido? Digamos, un efecto puntual es que en Colombia sí disminuyeron los asesinatos contra periodistas, es decir, disminuyó la letalidad más no el número de agresiones, amenazan más, matan menos. Esto se hace a costos económicos muy altos. 135 periodistas en Colombia reciben protección y eso nos cuesta a todos los colombianos $7 millones. Empezamos a trabajar temas como no podíamos, la protección contiene la violencia pero no la elimina. Entonces por eso nos correspondió en su momento dar cursos de autoprotección a periodistas, casi que acorazar la prensa. Y aquí Ignacio Gómez, presidente de la FLIP, decía que él no estaba muy seguro si la prensa era libre o estaba escoltada, ¿sí? Y creo que estas son reflexiones que van muy en sintonía con lo que planteaba artículo 19 hace un momento. El tercer momento de la Fundación, y aquí digamos que no es solo la FLIP, es muchas otras organizaciones que han estado allí, es elevar el costo político y social de agredir a un periodista. Es decir, a finales de la década del 90, en Colombia se asesinaba un periodista y el nivel de rechazo social, gremial, incluso a nivel de instituciones del Estado, no es el mismo que tiene hoy en día. Es decir, 19 años después de trabajo podemos decir que la periodista que fue asesinada el mes pasado en Colombia, que fue además en un municipio relativamente alejado de las grandes ciudades, generó una indignación local, nacional, en la cual provocó pronunciamientos de las más altas autoridades del Estado y seguimiento de los principales medios de comunicación. Eso es algo que solo se logra con otro label que voy a poner acá, que es las campañas, es decir, seguir denunciando desde la sociedad civil. Y ahí no hemos estado solos por fortuna, que hay que reconocer que en el año 99 la Sociedad Interamericana de Prensa impulsó el proyecto Impunidad, ¿sí? Que fue un primer comienzo, que además no hemos estado solos
ha estado IFEX, por ejemplo, quien ha liderado en los últimos años las campañas contra la impunidad a propósito de la masacre de Ampatuán en Filipinas, y pues parte de lo que estamos hoy haciendo creo que es algo que retoma los organismos multilaterales, pero que también nos sentimos como sociedad civil muy dueños de que estemos reflexionando sobre estos temas. Sí. Bueno. La cuarta estrategia fue intentar tocar las puertas de la justicia, ¿sí? Y ahí a eso le llaman incidencia. Entonces eso son básicamente reuniones que uno tiene con fiscales, donde uno le dice, vea, estoy muy preocupado por lo que está pasando, no avanzan las investigaciones, y yo creo que aquí el resultado es más desalentador que esperanzador. Es decir, cuando la sociedad civil pide justicia es un mensaje político importante, pero de la justicia no esperamos respuestas políticas, esperamos respuestas judiciales. Es decir, a mí de poco me sirve que me digan que van a hacer una subunidad de periodistas o que van a hacer un análisis de contexto de la situación o que van a implementar metodologías distintas. A mí básicamente lo que me interesa es que se envíe un mensaje al victimario en el cual se eleve, digamos, a la sanción que todos hemos acordado, lo que puede ser un asesinato, una amenaza contra un periodista. Y aquí decir que cuando uno toca las puertas de la justicia hay mucha incertidumbre, entre otras cosas porque la justicia en todos nuestros países es sumamente opaca. Es decir, la información que brinda, por cuestiones bien sea de reserva sumarial, y aquí digamos hay una cuestión importante porque o los casos están en la total impunidad o los casos están bajo una sentencia o un archivo, ¿sí? En la mitad de ese camino hay cualquier cantidad de cosas que pueden ser monitoreadas y que realmente no. O sea, me gustaría, por ejemplo, saber cuántas acciones investigativas se han hecho en un caso. Y es que muy seguramente me voy a enfrentar con que ninguna en un periodo importante de tiempo. La quinta estrategia, y con esto ya paso a las conclusiones, es el litigio de casos. Yo he tenido el privilegio y también el desafío de ser el abogado de una periodista que fue secuestrada, torturada y violentada sexualmente en Colombia, Ginette Bedoya, y ahí creo que hay varias cosas por compartir. La primera es que litigar permite tomar confianza en que no va a depender solo de ese Estado y de esa justicia obtener condenas para los responsables. Lo segundo es que hay una frustración enorme de ver que en periodos muy largos de tiempo el expediente simplemente estuvo en una estantería, y entender que se pudieron haber hecho acciones investigativas que no se hicieron, y para quienes somos abogados las pruebas se extinguen, se deterioran, y eso hace que la búsqueda de justicia sea cada vez más difícil. También retomando un poco lo que se nos compartió de Sri Lanka, hay una dimensión humana, es decir, cuando uno representa un caso como este, no solo es el dolor de lo que sucedió, sino el dolor de no conseguir justicia, ¿sí? Que lo transmite a través de sus familiares y que además se vuelve un dolor incluso para quienes estamos rodeando el caso. Pero también hay noticias buenas porque mientras ese caso, por ejemplo, estuvo 11 años sin ningún tipo de persona vinculada al proceso, en los últimos 4 se ha logrado vincular 3 personas, se han instalado 2 juicios y el caso fue admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, hay alternativas que requieren de muchísimo esfuerzo, pero también para decir que la lucha por la justicia o la lucha contra la impunidad es algo que no depende solo de los aparatos judiciales. Ya para concluir, decir, yo creo que hemos tardado mucho tiempo en entender que la atención a la violencia contra la prensa tiene que ser integral, ¿sí? No es fragmentar protección, impunidad o protección y procuración de justicia, sino entenderlo como algo integral. Y ahí Naciones Unidas tiene un desafío enorme porque a la par que tiene un plan global para la protección de periodistas, tiene un Día Mundial contra la Impunidad. Yo soy partidario de que las estrategias fueran comunes, al menos en el marco de Naciones Unidas. Creo que es importante que los sistemas judiciales tengan indicadores de avance y de monitoreo. Saber qué tanto esfuerzo se está imprimiendo y sacar las excusas políticas de los sistemas judiciales y volverlas una herramienta de seguimiento del esfuerzo institucional que supuestamente se le está imprimiendo a los casos. En el caso de Colombia hay algo muy particular, y es que cuando no hay justicia se suple con otro tipo de medidas, como puede ser
la reparación colectiva, medidas de justicia transicional, informes de memoria histórica, que son muy importantes precisamente porque suplen una justicia que no se está proporcionando. Y en este sentido, yo creo que hace bien el sistema de Naciones Unidas, hace bien la Relatoría de Libertad de Expresión en promover capacitaciones a jueces y fiscales en estos temas. Gracias. Gracias Pedro Vaca, gracias también a todos que fueron muy puntuales, aunque creo que cada uno de ustedes podría haber hablado mucho más, todos nosotros teníamos tenido el placer de escuchar más, porque son todas experiencias extremadamente interesantes, pero eso nos da el tiempo para algunas preguntas del público, si hay, y de algunas otras muy rápidas colocaciones antes de tomar más un café, y al final después tenemos la sesión conclusiva de esos ya 2 días de trabajo. Entonces, en el público, el colega, con quien se puede el micrófono, gracias. Bueno, eso es una pregunta para Darío y lo hago en inglés. Darío, do you think, even though the strategy of creating the mechanism and the specialized fiscal and the legal reform have not been effective in terms of delivering justice, have they been effective as a political strategy in terms of making clear that the federal government has a responsibility here to protect the constitutionally guaranteed right to freedom of expression? Before these mechanisms were in place, they would often make the excuse that the states had the responsibility to carry out these investigations and provide protection. Other questions? So, we can. Thais? Yes, I would like to stress something that Marcelo pointed out. What we have in Brazil is that we don't have only physical violence against journalists, but you also have a kind of a psycho violence or judicial harassment, acoso judicial, I think, against journalists, because a lot of entities file suits against journalists, but a lot of them, and so it's very difficult for journalists to defend themselves. So I take as an example a journalist in Brazil who wrote reports about an evangelical church, and after 1 month about that, she had more than 120 or 150 lawsuits against her, in a lot of places in Brazil. I mean, from south to north, a lot of lawsuits against her were filed. So they use a kind of they use legal procedures to silence journalists. It's not only a physical violence that we have in Brazil. And I would like to know, maybe in Pakistan, Sri Lanka, or if you will have something like that too, or Colombia, or not. It's just because we have that. Actually, I'm glad you brought. Sorry. Well, Yeah, just you're going we to take the last question and then. This is just a very short comment. It's just to clarify that the anti-terrorist courts in Pakistan are part of the judiciary. It is only that their procedures are special, otherwise they are part of the, and Wali Khan Babar was, in fact, the perpetrators were convicted by this anti-terrorist court. That was just a clarification. Thank you. Edson, sí, por favor. Gracias. No, me quedé pensando en la reflexión de Pedro sobre la apropiación o el origen, digamos, de estos mecanismos de protección en propuestas de la sociedad civil en su momento, ¿no? Y el riesgo de que el sistema internacional, las organizaciones internacionales, digamos, les expropien esa idea original y pasa a ser, digamos, una serie de mecanismos en los cuales no tenemos un suficiente feedback o participación de la sociedad civil. Entonces, la pregunta es si
no tendríamos que pensar en algún mecanismo de consulta y de participación permanente en la construcción de estas políticas, donde también los organismos de la sociedad civil de algún modo no quedemos en esa situación de simplemente recibir denuncias o recibir lamentaciones, ¿no? Por favor, yes, Sonali, please. Yes, I just wanted to respond to the lady who spoke about the judicial process used against journalists, and that is really something that we found happened in Sri Lanka a lot. At one point, our newspaper had 10 contempt of court cases against us, and so that was a way of keeping us involved and not focused on our profession. So that was definitely one way. Another way was with the prevention of the terrorism, the PTA, the Prevention of Terrorism Act, and emergency laws. These were used to suppress, to suspend freedom of expression. There's another law called the Press Council Act that was sort of enforced, and these are sort of draconian methods that were used to suppress journalists. Sahar, maybe you have something to add about that? Right, so I mentioned one case with the news organization Jung Group, which runs a TV channel and a newspaper. So for them, what happened was the military was unhappy with some acquisitions they made against their chief spy. So they made a complaint to the Media Regulation Authority, and then they ended up being suspended for 2 weeks. And then there were trumped-up charges made at a court in Gilgit-Baltistan, which is an autonomous region, against the owner of the channel and a TV host, and they were sentenced in absentia to something. So like trumped-up charges in a very far-away place where they couldn't go for the proceedings. So those things do happen. And then so in 2001, when there was a military government, we had emergency declared. So we were all pulled off air, and there was blanket censorship for a few months. Okay, Darío. Yo creo que no hemos logrado en pasar el concepto de responsabilidad del Estado, ¿no? Como concepto de derecho internacional. Me parece que sigue siendo escurridizo ese argumento ante las autoridades mexicanas. Yo creo que hay que, por eso la necesidad tal vez de llevar los casos a la Comisión Interamericana, o el caso de Lidia Cacho que hemos llevado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque sí necesitamos el reforzar que no es Veracruz, que no es Quintana Roo, Guerrero, sino que es el Estado mexicano al final. Y creo que tomando un poco, unos segundos en relación con el comentario del relator, me parece que la presión internacional y el trabajo local hemos fallado en verdaderamente crear mecanismos de rendición de cuenta del Estado. Es decir, el Estado crea una fiscalía que no hace nada y tiene 6 años de irla presumiendo por todos lados, aunque no funcione. Entonces creo que hemos detectado ciertos elementos como la victimización del Estado, es decir, el gerundio de estamos intentándolo, estamos haciendo, estamos trabajando, y a mí el gerundio, pues ahí están los datos, mientras que ellos aplican el gerundio, los periodistas están corriendo. Entonces me parece que el tema de cómo hacemos, cómo corroboramos la voluntad política del Estado. Entonces creo que esos mecanismos todavía son precarios, los que tenemos en México, a pesar de que sé que se mueve lentamente, pero los que estamos ahí día a día sí preferimos otro tipo de accountability, ¿no? Sobre eso
gracias a mi posición de moderador, quisiera solamente hacer un pequeño comentario. De los 3 países más peligrosos para el ejercicio de profesión periodística en Latinoamérica, México, Colombia, Brasil, Brasil es el único país donde no hay ningún mecanismo de protección. Y de hecho el grupo de trabajo sobre la cuestión de la violencia contra periodistas, al cual ya algunos colegas acá se refirieron, del cual yo también participé del trabajo, tuvo el informe final estaba muy explícito y también muy duro, o sea, un informe del gobierno, porque fue hecho sobre el paraguas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, que decía que los perpetradores y los mandantes de la mayoría de los actos de violencia o de intimidación contra periodistas son agentes del Estado, o sea, políticos, principalmente a nivel local, y los ejecutores, policías. Y bueno, se proponía la creación de algunas cosas, el observatorio y otras cosas, pero que hasta ahora ni eso se hizo, o sea, digamos, estamos ni en la posibilidad de criticar de la ineficiencia del mecanismo, sino el mecanismo ni se creó. Entonces, digamos, tenemos diferentes niveles, pero todos esos son países, los que estamos citando, que son muy actuantes a nivel internacional. Yo trabajo para Naciones Unidas, o sea, son muy presentes en la escena internacional, muy también, digamos, son países que creen o profesan su gran, digamos, confianza en el multilateralismo, son protagonistas también acá en todos los mecanismos, y eso, digamos, hay un precio político de imagen a pagar cuando no se hacen las cosas, digamos, de alguna forma. Eso tal vez es la única cosa que se podría, digamos, cobrar más cuando hay compromisos. En ese sentido, yo pienso siempre que tener un mecanismo es mejor que no tenerlo, porque se puede cobrar. Digamos, eso como reflexión. Pero es claro que ahora, si Brasil un día decide de hacer algo, sería bueno volver a estudiar los ejemplos de México y de Colombia, que de hecho llegaron en Brasil en el caso, cuando el grupo de trabajo, para ver cómo se pueda mejorar un mecanismo en el día que se haga. Bueno, yo agradezco a todos los integrantes de esta mesa, fue extremadamente interesante, fue un privilegio estar acá. Muchas gracias también una vez más a UNESCO, a la Corte Interamericana, que nos dio la posibilidad de estar más acá, y tenemos ahora algunos minutos para tomar más un café antes de la sesión final, en la cual el relator y Pilar Álvarez de UNESCO y también Roberto Caldas de la Corte Interamericana van acá, digamos, a hacer la sesión final de conclusión de estos 2 días de trabajo tan intenso. Muchas gracias.